Un buen día, Novali, Leslie, Daniel, un gusto saludarles. Buen día, señor. Buenos días. Muy bien, vamos a continuar entonces en el desarrollo de nuestras actividades. El día de ayer se recuerdan que les había mencionado algunas situaciones. En este caso les dije que vamos a desarrollar temas y tendrán que hacer también investigación para luego exponer, ¿verdad? Entonces, hablábamos un poquito acerca de la fase de independencia, de cómo algunos personajes, ¿verdad? Son muy representativos dentro de la historia. Tenemos también algunas situaciones de levantamientos, de cómo las personas indígenas también colaboraron en estas revoluciones y los ideales que cada uno tenía, ¿verdad? Por lo cual, pues lógicamente hubieron esos conflictos. Continuando con esta parte, vamos a desarrollar ahora la República Federal y el régimen conservador. Acá ya estamos en otro proceso, en otra fase de la historia. Y a esta se le llamó, ¿verdad?, la República Federal y el régimen conservador. ¿Se recuerdan que les decía en algún momento, vamos a entender que va a haber una fase de que los conservadores tienen el poder, entonces los liberales lo quieren tener, lo tienen los liberales, lo quieren los conservadores, ¿verdad? Y entonces ahí es como nosotros podemos observar. También para hacer comparación al contexto actual, en otros países ustedes han escuchado, ¿verdad? Que existen dos poderes, está digamos, el republicano y está el demócrata. Entonces ahí es como nosotros vemos, ¿verdad? Que la contienda se establece entre estos dos grupos para poder acceder al poder. Entonces antiguamente pues era un conservador y era un liberal. Y así en el devenir de la historia pues nosotros vamos a ir observando esos elementos. Muy bien, dice entonces. Los primeros años de la independencia se caracterizaron por la fragilidad e inestabilidad de un sistema político. Cuando nosotros hablamos de que hubo una fragilidad o inestabilidad, se recuerdan que habíamos hablado que no hubo una situación así muy eh, puntual o clara de decir que se iba a establecer la independencia porque definitivamente quería haber un cambio, sino simplemente por ese conflicto de poderes que se establecía. Ya habíamos hablado, ¿verdad?, de algunas familias que mantenían ese poder y que eran privilegiadas y que por eso esos otros grupos no estaban conformes. La independencia de 1821 quedó condicionada a la convocatoria de un congreso que definiría su futuro y la continuidad. Sin embargo, la dirección estaba tomada fue la oscura anexión a México. Es un dato muy curioso el poder comprender que después de todo aquel proceso, de todos los conflictos que se habían dado, se celebra en en el 15 de septiembre de 1821 como tal, lo que fue la independencia. Pero después de ello, hubo una separación, ¿verdad? Pero luego hubo una unión entre México en 1822 y la posterior separación de la caída de lo que fue Iturbide y el Imperio Mexicano. Hasta 1823 se celebra el referido Congreso, en la cual se declara la estructura política centroamericana como una república federal. Ahí es donde viene aquella parte que les decía. Bueno, 1821, adiós a los españoles y ya no tenemos nada que ver con ellos, ya no se tributa la corona ni nada por el estilo. Pero como no se puede trabajar solo, ¿verdad? Mejor se anexa a México. Pero como no se puede trabajar, ¿verdad? Con México, entonces mejor se vuelven otra vez a reunir todos los países centroamericanos y se crea en 1823 la Confederación, ¿verdad? Entonces vean cómo en algún momento dentro de la historia se establece que uno que tiene el poder, ¿verdad? Lo quiere el otro y se lo va pasando uno al otro, pero también se van haciendo lazos o se van formando grupos para poder continuar. Es acá donde nosotros observamos esa parte de la República Federal. La recién establecida federación quedó en manos de la Asamblea Nacional Constituyente y un ejecutivo. Cuando decimos nosotros un ejecutivo, estaba compuesto por 3 miembros, los cuales administraron los asuntos de esta federación. Y ellos fueron Manuel José Arce, de ideología liberal,
¿Quién se convirtió en el primer presidente de la República Centroamericana? Aquellos países que se habían unificado, de los cuales estaban dirigidos por José Arce. Los años de la República Federal estuvieron marcados por el ideal liberal de una unidad centroamericana y la visión separatista de los conservadores. ¿Se acuerdan que habíamos hablado también en algún momento que todo lo que acontecía alrededor del mundo influía, ¿verdad?, en esta parte de lo que es como tal, en este caso, ¿verdad?, a los otros países. Y ya habíamos hablado de Vietnam, hablamos, ¿verdad?, de cómo en otras cuestiones que surgieron a nivel mundial, pues venían a influenciar lo que se acontecía en nuestro país. Entonces dijimos, los años de la República se establecen en 1842, en donde se establece un segundo periodo de Francisco Morazán en 1839 y en 1842 fue fusilado en Costa Rica y finalizó también la federación. Con ello se concluye, ya no había alguien más que pudiera determinar pues esta confederación, ya habían conflictos entre ellos otra vez, entonces, ¿verdad? Termina disolviéndose. Acá está el personaje de Manuel José Arce. Durante la federación, el Estado de Guatemala estuvo dirigido por una serie de personajes, en las cuales destaca el liberal Mariano Galvez. Y este personaje también, ¿verdad?, fue presidente de Guatemala. También ustedes tal vez lo han escuchado, ¿verdad? Porque hoy en día hay una institución educativa que lleva su nombre, ¿verdad? Así como tal, Mariano Galvez, la universidad cuyo gobierno dice coincide con el de Francisco Morazán. Galvez realizó importantes reformas económicas, religiosas y educativas. Sin embargo, su visión idealista y la aplicación autoritaria de muchas de sus políticas le produjeron la oposición de importantes sectores del país. Esto y la falta de apoyo de muchos liberales precipitó su renuncia. ¿Se recuerdan que hemos hablado entonces? Si algo no está funcionando porque no está acorde a las necesidades de las personas, muchas veces los mismos que estaban en el grupo, pues hacían, ¿verdad? Que esta persona renunciara, lo sacaban, delimitaban, ¿verdad?, su poder y surgían muchos conflictos. Entonces acá dice claramente que algunas situaciones que él llevó a cabo por su carácter o por su personalidad, pues no le gustaron a todos y terminaron sacándolo de esa parte del poder. El régimen conservador, al inicio dijimos entonces que los liberales llevaban el mando de lo que era la confederación. Ahora cambia, dice el régimen conservador de los años 30, ya volvemos al poder de los conservadores. Esta época estuvo definida por la presencia de Rafael Carrera, quien gobernó el estado de Guatemala en 2 ocasiones y fue nombrado presidente vitalicio. Cuando nosotros hablamos de un presidente vitalicio, vamos a hablar, en este caso, que es como que un presidente permanente, en donde en algún momento vamos a comprender que, por ejemplo, va a estar ahí hasta que se muera. Por eso es vitalicio, ¿verdad? En aquel entonces, porque hoy en día ustedes saben que las elecciones se celebran para elegir, ¿verdad?, a las autoridades a cada 4 años. Entonces ahí ya cambia esa situación. Dice, ocupó el cargo de presidente hasta la muerte en 1865. La Iglesia Católica asumió nuevamente la educación y recuperó todos los privilegios que había perdido. ¿Y cuándo había perdido esos privilegios? Con el gobierno de Mariano Galvez. El diezmo fue instaurado nuevamente y se instalaron las órdenes religiosas que habían sido expulsadas. Y otra vez volvemos a retomar toda la historia. ¿Se recuerdan al inicio también que habían personas que no estaban de acuerdo con las decisiones que se tomaban? En este caso, cuando surgía esa situación, exiliaban a las personas, es decir, las sacaban, las expulsaban del país. Pero cuando retoma otra vez la Iglesia Católica, ¿verdad? O sea, todo el mundo vuelve a regresar, porque ya está instaurado aquel poder el cual los apoyaba, ¿verdad? Entonces dice, el sistema de uso de la tierra de los conservadores de alguna manera se mantuvo intacta. Las tierras comunales, los indígenas y su aislamiento preservó sus costumbres. Sin embargo, algunos suponen simplemente que fueron olvidados. Durante el gobierno de Rafael Carrera se produce la declaración oficial de la República de Guatemala el 21 de marzo de 1847. Independencia, 1821.
Pero luego surge el anexo, luego surge este proceso de que se unen todos los países como una confederación, pero hasta en 1847 realmente Guatemala quedó separada de todos el resto de países, ¿verdad? Y se instaura como tal, como República de Guatemala. La sociedad al final de la época estuvo definida por factores como pertenencia étnica y familiar, un nivel socioeconómico. Se definió claramente una clase alta que desempeñaba a mantener su condición, en este caso blancos puros, es decir, era netamente, ¿verdad?, la separación de esas clases. Y en este caso negaban que tuvieran sangre indígena, aunque en muchos casos era un factor evidente. Yo siempre les he mencionado en su mayoría, ¿verdad? Yo no voy a decir que soy de sangre azul, ¿verdad? Cuando mis rasgos físicos pues determinan que soy, ¿verdad? De una etnia indígena. Entonces, esas cuestiones, ¿verdad? A veces también son muy ideológicas y psicológicas para algunas personas. Por lo tanto, dice, es evidente que algunos, ¿verdad? Pues presentan esos rasgos como tal. Acá dice, con ese propósito, emparentaban con peninsulares y con otros extranjeros. Es decir, las personas que eran de descendencia de los españoles, lo que hacían, ¿verdad? Ay, no, ¿verdad? Yo no me voy a casar con otro indígena, no me voy a casar con una persona mulata, con un sambo, no. Mejor con los peninsulares, es decir, aquellos extranjeros que venían a sentarse acá en el territorio o que por cuestiones de negocios, de comercio, ¿verdad? Desarrollaban sus actividades acá, entonces con ellos, ¿verdad? Establecían esos vínculos de matrimonio. La clase media estaba compuesta por una estructura más diversa que incluía comerciantes de nivel medio, agricultores y algunos profesionales como abogados, médicos, religiosos, entre otros. Las clases bajas estaban definidas por las razas, en este caso, indígenas, mestizos, los negros, ¿verdad? Definitivamente. Ya ahí es la clase inferior, definitivamente. Y vamos a recordar por qué se determina como clase inferior, porque se recuerdan que los indígenas, que eran los dueños o poseedores de todo el territorio mesoamericano, ¿verdad? Pasaron a ser esclavos. Las personas negras, mulatas, zambas que venían con los españoles venían en condición de esclavos. Entonces ellos eran definitivamente la clase baja dentro de este sistema. Avanzando un poquito, vamos a observar entonces, porque dijimos al inicio, gobierno liberal. La reforma liberal, iniciada con la llegada del poder de los liberales en 1871, en especial los gobiernos de Miguel García Granados y Justo Rufino Barrios, transformó en este caso, la fisonomía de la República, es decir, la estructura que se tenía, ¿verdad? En la antigüedad con cada uno de los conservadores, aquí viene a romperse, se establece un nuevo sistema. Sus ambiciosos proyectos políticos socioeconómicos honran ampliamente el apelativo, es decir, usted en algún momento tal vez ha escuchado que a Justo Rufino Barrios le llaman el libertador. ¿Por qué le llaman el libertador? Porque él viene a romper con todo lo que se tenía en relación a los conservadores e instaura otro sistema. Uno de los factores relacionados estrechamente con los gobiernos liberales es el cultivo de café, el cual fue impulsado enormemente. En algún momento vamos a comprender que la parte de la historia de Guatemala, también Guatemala exportó por muchos años, por muchas décadas un café, y el café era uno de los mejores a nivel mundial. Para entonces, ¿verdad? Los tintes sintéticos habían desplazado a los tintes naturales como la grana y la cochinilla, porque se recuerdan que al igual que cualquier otra civilización, la civilización en este caso, ¿verdad? De los chinos, pues ya estaban produciendo ellos otro tipo de añil, ¿verdad? Una tinta específicamente, entonces ya no utilizaban ni la grana ni la cochinilla para poder teñir ciertos elementos. Acá nos dice, el monocultivo de nopal para su producción se encontraba en plena caída. Un escenario, surge el café como un novedoso producto agrícola que podía salvar la economía de Guatemala. Ante este escenario financiero tan sombrío, es decir, tan triste, ¿verdad? Por los liberales, formularon e implementaron políticas que promovieran intensamente el cultivo aromático, la distribución o repartición de grandes extensiones de tierra fue uno de los fundamentos políticos agrario liberal. Y aquí viene otra vez,
En algún momento yo les he hablado mucho de la reforma liberal, ¿verdad? Que le expropian las tierras a toda la iglesia católica, a otros lugares y se las entregan a las personas, ¿verdad? Que en un momento determinado pues no poseen ningún tipo de tierra. No se la están regalando, no se la están donando, más sin embargo se la dan para que la trabaje y lo que obtenga de fruto, que lo que obtenga de ganancia de ese trabajo, pues le pertenece a la persona como tal. Acá dice crearon procedimientos legales y condiciones que favorecieran su traspaso a manos privadas. De esta manera se repartieron tierras baldías del Estado. Cuando hablamos de tierras baldías estamos hablando de terrenos que no están siendo cultivados, ¿verdad? Que están ahí abandonados. Y las propiedades de la iglesia que habían sido desamortizadas. Asimismo, los gobiernos municipales fueron autorizados para la venta de ejidos y tierras comunales. Estas medidas incrementaron considerablemente la cantidad de extensiones de tierras privadas y originaron la aparición de gran cantidad de fincas cafetaleras, especialmente en la costa sur. Lugares como Costa Cuca, El Palmar, experimentaron el surgimiento amplio y productivo de esa zona cafetalera que yo les menciono mucho, ¿verdad? Vamos a entender entonces que habían, por ejemplo, la Iglesia Católica tenía muchos lugares, muchos edificios, muchos establecimientos que al final de cuentas pues no los utilizaban y por ello fueron expropiados. En algún momento les he mencionado tal vez que ustedes conocen acá, ¿verdad? Los que son de Quetzaltenango, el Instituto Normal para Señoritas de Occidente, el Instituto Normal para Varones de Occidente. Esos edificios como tal eran monasterios o eran conventos, como usted quiera llamarlos. O sea, monasterio para los varones, conventos para las damas. En este caso, las monjas, ¿verdad? Tenían al Instituto Normal para Señoritas, era un convento, pero cuando la iglesia, perdón, este presidente José Rufino Barrios le quita las tierras a la iglesia, convierten a este monasterio, ¿verdad? En lo que es el instituto como tal. Y a los sacerdotes, a los padres le quitan también, ¿verdad? Este lugar y lo convierten en un establecimiento educativo. Por eso hemos escuchado mucho, ¿verdad? Sobre los siglos que tiene el establecimiento como tal. Ambos oscilan entre más de un siglo, ¿verdad? Como siglo y medio de la construcción del edificio como tal. Porque vean, ya data desde hace muchos años. Continuando, dice entonces, el área de la costa sur en Quetzaltenango, específicamente la zona de Costa Cuca, experimentó un florecimiento privilegiado durante el gobierno liberal, en este caso de Justo Rufino Barrios. Por eso les decía que al inicio, tal vez ustedes en algunos libros van a escuchar que le llaman el Libertador. Considera una de las zonas agrícolas más fértiles del país, fue beneficiaria de grandes extensiones de tierras distribuidas bajo la política agraria liberal, es decir, ¿verdad? Que se le entregaron tierras a las personas que no poseían, pero no eran nuevos propietarios, solamente se les daba para que la cultivaran, para que la trabajaran y toda la ganancia que pudieran obtener de esos terrenos ya trabajados les perteneciera, ¿verdad? Fue una ayuda que les brindó en este caso, ¿verdad? Del gobierno en turno. Otras medidas del gobierno liberal, Justo Rufino Barrios, para la promoción y expansión de la producción del café, incluía la adquisición de maquinaria y otro equipo, ¿verdad? Todo lo que fuera necesario para poder producirlo, para poderlo cultivar, para poderlo cosechar. Asimismo, hubo una creciente y fuerte inversión en el desarrollo de caminos y otras vías de comunicación. Y acá entonces ya se incluye, ¿verdad? Puertos que fueron zonas también de comercio, por eso usted ha escuchado el Puerto Barrios, ¿verdad? O sea, Puerto a Barrios, en este caso, a Justo Fino Barrios, como tal, Puerto Barrios. Fue otra zona de gran extensión que se tuvo en su momento para poder comercializar y exportar este tipo de elementos, ¿verdad? Como tal. Muy bien, me voy a quedar hasta aquí con el tema. Jóvenes, por favor, ustedes me indican si hay alguna duda. Quisiera saber, Leslie, Nicole, Eulalia, Novali, Daniel, ¿alguna duda, alguna inquietud que surja con respecto al tema? No, señor. Muy bien, muchas gracias por responder. Entonces, por favor, mis hijos, vamos a atender a las actividades que teníamos programadas. Vuelvo y repito, resumen, en este caso, ¿verdad? De lo que fue los gobiernos en la parte de la época de la independencia,
los liberales, los conservadores, ¿verdad? Que es hasta donde vamos hasta el momento, pero usted sabe que tiene que hacer investigación sobre ellos y en este caso, ¿verdad? Una pequeña reseña de cómo se estableció cada uno de ellos. Así que trabajemos, por favor. Cualquier situación me lo pueden hacer saber. Avance en su resumen y luego, ¿verdad? Dedíquese, por favor, a desarrollar lo que es su investigación. Trabajemos, por favor, joven.
Feliz día para todos. Nos escuchamos esta mañana. Feliz día, señor. Gracias igualmente para ti, Novario.